Elvis se desploma. El cansancio extremo y el uso constante de medicamentos están cobrando factura. Su representante, implacable, le exige que suba al escenario. Elvis busca apoyo en su padre, pero este, confundido y sin saber cómo actuar, solo entiende que todo el negocio depende de que su hijo cante una vez más. Ante la presión, el padre cede y le pide al médico que le administre lo necesario para mantenerlo en pie esa noche. Elvis Presley se convirtió en una víctima. Detrás del brillo, la fama y los excesos, se encontraba un hombre atrapado por la manipulación de su representante, el coronel Tom Parker, por el aprovechamiento de quienes lo rodeaban y por una abrumadora soledad. Pero para entender cómo se llegó a este trágico desenlace, hay que retroceder en el tiempo. El coronel Tom Parker comenzó su carrera en ferias ambulantes, donde perfeccionó el arte del engaño. Allí se dedicó a montar espectáculos diseñados para asombrar y atrapar al público. El sueño más grande de Parker era crear un espectáculo tan poderoso que dejara al público sin aliento. Pero sabía que para lograr ese nivel de impacto, necesitaba algo más que simple talento. Requería un elemento de riesgo, una sensación de estar presenciando algo casi prohibido. Se convierte en representante de Hank Snow, un reconocido cantante de música country, y también de su hijo Jimmy. No obstante, Parker pronto se da cuenta de que, aunque talentosos, les falta ese algo especial que él tanto busca. Eran músicos respetables, pero convencionales. En la década de 1950, los conciertos eran muy distintos a lo que conocemos hoy. Incluso los artistas más famosos de ese entonces, como Hank Williams o Johnny Cash, se presentaban en escenarios modestos, auditorios pequeños, teatros locales, sin mayor producción. Lo curioso es que ni siquiera las grandes figuras del momento ofrecían un espectáculo individual. Las presentaciones eran compartidas. Varios artistas subían al escenario una misma noche, cada uno interpretando unas pocas canciones antes de dar paso al siguiente. No había luces deslumbrantes, pantallas gigantes ni coreografías. Solo el cantante, su voz y un instrumento. Pero una revolución estaba a punto de empezar. El coronel Tom Parker se encuentra junto a Hank Snow y su equipo, esperando su turno en Louisiana a Iride, un popular programa de radio que presenta a los principales exponentes de la música country del momento. De pronto, Jimmy irrumpe con entusiasmo, sosteniendo un disco que está causando revuelo en la ciudad. Al escucharlo, Parker percibe una fusión de blues, soul y un leve toque de country. Convencido de que se trata de un artista afroamericano, se sorprende al saber que, en realidad, es un joven blanco. Esa misma noche, ese chico se presentará en el Louisiana a Iride. Parker queda fascinado. Acaba de encontrar la chispa que había estado buscando. Intrigado, va tras bastidores hasta dar con el responsable de ese sonido diferente, Elvis Presley. Lo encuentra visiblemente nervioso antes de subir al escenario. Su madre, junto a los miembros de su banda, The Moon Boys, intenta tranquilizarlo, recordándole que la música tiene el poder de unir a las personas, que es un regalo divino. La música siempre fue esencial en la vida de Elvis. Desde niño, vivió momentos difíciles. Su padre fue encarcelado por emitir un cheque sin fondos, y él y su madre se vieron obligados a mudarse a un barrio pobre, predominantemente afroamericano. Fue allí donde Elvis comenzó a absorber los sonidos y estilos que, años más tarde, darían forma a su inconfundible manera de cantar. Elvis y sus amigos observan con asombro a un músico afroamericano tocando blues y a una pareja bailando con pasión. Cerca de allí, una congregación canta gospel con fervor, lo que impacta profundamente a Elvis, haciéndolo sentir una conexión espiritual intensa. Ambos géneros musicales, aunque diferentes, comparten raíces en la cultura afroamericana, originadas en el dolor y la resistencia de los esclavos africanos llevados al sur de Estados Unidos desde el siglo XVIII. El sufrimiento de los esclavos dio origen a los espirituales cantos religiosos inspirados en himnos cristianos y ritmos africanos que expresaban dolor, fe y esperanza. A finales del siglo XIX, estos evolucionaron en el gospel, un género con poderosas armonías corales que reflejaba la espiritualidad afroamericana. Paralelamente, surgió el blues, con letras que hablaban de dolor y pobreza, funcionando como una expresión emocional profunda y una forma de resistencia ante la opresión. La música afroamericana se caracteriza por su fuerza visceral, poder emocional e intensidad, en contraste con la música blanca de la época, que era más ligera, comercial y basada en experiencias menos profundas. Esta diferencia es clave para comprender por qué un joven blanco como Elvis Presley, al interpretar canciones con esa carga emocional tan intensa, causó un impacto tan grande en los años 50. Elvis hace su debut en el Louisiana a Iride. Subió al escenario con timidez, saludando al público casi en silencio. Muchos no sabían qué pensar de aquel joven tan peculiar. Su apariencia rompía esquemas. Llevaba ropa rosa, maquillaje, y su presencia era vista por algunos como demasiado afeminada. Pero todo cambió en cuanto comenzó a cantar.
Como si reviviera aquella conexión espiritual vivida en la iglesia, su cuerpo empezó a moverse de forma espontánea, vibrante. Sacudía las piernas, giraba las caderas. Era un espectáculo como ningún otro. El público quedó desconcertado. Nadie había visto nada parecido. Pero quienes más reaccionaron fueron las mujeres. Al ver a Elvis moverse con esa energía, comenzaron a gritar, aplaudir y dejarse llevar por la emoción. La música ya no era solo para escuchar, se convertía en algo que se sentía en el cuerpo. En ese momento, nacía una estrella. El público enloquece. Algunos intentan arrancarle la ropa a Elvis. Y mientras el caos se desata frente al escenario, el coronel Tom Parker lo tiene claro. Ha encontrado su propósito. Elvis encarna exactamente lo que siempre buscó. Un espectáculo que cautive con la fuerza de lo prohibido, que provoque y deslumbre al mismo tiempo. Elvis vive con sus padres en Memphis, Tennessee. Trabaja como camionero, pero en sus ratos libres camina por las calles de Beale Street, un lugar donde el blues no solo se escucha, se respira. Es allí donde convive con leyendas como King, Muddy Waters, Big Mama Thornton y muchos más, que tocan cada noche en clubes y bares, dejándose el alma en cada nota. Parker, decidido a convertirlo en una estrella, lo invita a unirse a la gira de Hank Snow. En poco tiempo, Elvis eclipsa al resto del elenco y se convierte en la sensación del espectáculo. Pero su ascenso meteórico comienza a incomodar. Hank, inquieto y celoso, observa con disgusto los movimientos provocadores de Elvis, a los que tacha de obscenos y ofensivos. En una presentación, las fanáticas llegan al punto de lanzarle ropa interior al escenario. Para Hank, esto es inaceptable. Molesto, se dirige al coronel y le exige que lo saque del show. Pero Parker ve algo más. Durante una feria, observa a Elvis deambulando, claramente abrumado por el torbellino de fama que lo envuelve. El joven entra en una casa de espejos y, simbólicamente, se pierde entre sus propios reflejos, confundido sobre quién es y hacia dónde va. Es entonces cuando Parker se le acerca con palabras calculadas: «Yo puedo mostrarte el camino». Ambos suben a la noria. Cuando alcanzan la cima, con las luces de la feria a lo lejos, el coronel le hace una revelación a Elvis. Hank Snow ha pedido que lo despidan. Pero en lugar de cumplir esa petición, Parker le ofrece algo mucho más grande. Le propone dejar atrás a Snow y convertirse en su representante exclusivo. Cree firmemente que, juntos, pueden conquistar el mundo del espectáculo. Eso sí, le advierte que habrá que hacer sacrificios. Para alcanzar el éxito real, Elvis debe dejar su antigua disquera y firmar con RCA, un sello con alcance nacional. También debe terminar su relación sentimental. A los ojos del público, debe parecer soltero, disponible, deseado. Y sus padres tendrán que firmar un contrato. Parker mueve los hilos y lanza el primer sencillo nacional de Elvis, que se convierte rápidamente en un éxito rotundo. Con su ascenso meteórico, Elvis consigue sacar a su familia de la pobreza y les compra una gran mansión en Memphis, conocida hoy como Graceland. Su carrera toma vuelo, discos de oro, giras exitosas y un salto al cine. El mundo no puede dejar de mirarlo. Luego llega un momento clave, su aparición en The Milton Berle Show. Allí interpreta Hound Dog con esos movimientos tan característicos que revolucionaron a toda una generación. Las jóvenes enloquecen, los adultos se escandalizan. La televisión jamás había mostrado algo así. Lo curioso es que Hound Dog no era una canción nueva. Existía mucho antes de que Elvis la grabara. La canción fue originalmente interpretada por Big Mama Thornton, y aunque tuvo éxito dentro de la comunidad afroamericana, nunca llegó al público masivo. Todo cambió cuando Elvis la versionó al estilo rock and roll. Su interpretación cruzó barreras raciales y culturales, convirtiéndose en un fenómeno nacional. Esto no fue un caso aislado. Muchas de las canciones que catapultaron a Elvis a la fama ya habían sido grabadas antes. Pero Elvis no solo las cantaba, las transformaba. Les daba una nueva energía, un estilo fresco que resonaba con el público blanco de la época. Lo mismo ocurrió con su manera de moverse en el escenario. Aunque hoy se asocia con su imagen icónica, aquellos movimientos provocativos no eran del todo originales. Eran parte del repertorio escénico de muchos músicos afroamericanos. Sin embargo, para la audiencia blanca de los años 50, ver a un joven blanco bailar de esa manera era algo completamente inédito y escandaloso. Esa fue una de las claves de su impacto. Elvis fue el primer gran artista blanco en llevar la música afroamericana al centro del escenario nacional. Pero esto no significa que simplemente copiara. Elvis no era un imitador. Amaba sinceramente esa música, la vivía, la sentía. Su talento natural, su carisma y su habilidad para conectar con distintos públicos lo convirtieron en una figura única, que abrió una nueva era en la cultura musical de Estados Unidos.
Elvis no solo interpretó canciones de otros. También creó su propio repertorio, fusionando blues, gospel, country y rock and roll en un estilo único. Su capacidad para combinar estos géneros, su amor genuino por distintas tradiciones musicales y su talento para entrelazarlos, le permitió trascender las barreras de los géneros y conectar con públicos de diversas culturas. Fue esa mezcla lo que lo hizo universal, capaz de tocar el alma de millones sin importar su origen. Mientras la música de Elvis se popularizaba, generaba reacciones opuestas. Algunos jóvenes la recibían con entusiasmo, mientras figuras como el senador James Stland la rechazaban por considerarla una amenaza, al verla influenciada por la cultura afroamericana. En los años 50, aunque la esclavitud ya había sido abolida, la segregación racial seguía vigente en Estados Unidos, y los afroamericanos continuaban viviendo bajo estrictas leyes de discriminación y exclusión. Elvis enfrentaba críticas por su estilo, considerado inmoral por algunos sectores. Bajo intensa presión, su manager le pidió moderar su imagen. En una aparición televisiva, fue obligado a cantar Hound Dog a un perro, una escena humillante que afectó profundamente su dignidad. Elvis enfrenta una creciente presión pública y personal. Aunque sus fans exigen que recupere su estilo original, en casa vive una tensa relación con su madre, quien nota su infelicidad pese a la fama. Tras una fuerte discusión, Elvis se refugia en Beale Street, donde conversa con su amigo B.B. King. Allí le confiesa que su manager le ha advertido que podría ir a la cárcel si vuelve a bailar como antes. B.B., incrédulo, le asegura que eso no pasará y le sugiere que tal vez el coronel Parker no le está diciendo toda la verdad. La tensión en la vida de Elvis alcanza su punto máximo durante un concierto en un estadio. A pesar de las órdenes del coronel Parker de no bailar, Elvis desafía abiertamente y se mueve al ritmo de la música, provocando una reacción masiva del público que rompe las barreras raciales. La policía responde con violencia y Elvis es arrestado. Para controlar la situación, Parker negocia su inscripción en el ejército como alternativa a la prisión, más por protegerse a sí mismo que a Elvis. Mientras tanto, la madre de Elvis, Gladys, se hunde en la tristeza y el alcohol hasta morir repentinamente. En su velatorio, devastado por el dolor, Elvis es presionado por Parker para mantener su imagen pública, manipulando sus emociones en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras la muerte de su madre, Elvis, dolido y vulnerable, se refugia en el coronel Parker, a quien ve como una figura paterna. Sale a la prensa mostrando fortaleza, lo que le gana el reconocimiento público como un joven honorable, cumpliendo los planes de Parker. Durante su servicio militar en Alemania, conoce a Priscilla, una joven de 14 años que lo cautiva. Su relación, aunque poco cuestionada en ese momento, es hoy motivo de debate. A Elvis le atraía su juventud, pues sentía que podía moldearla a su gusto. Con el tiempo, transformó su apariencia, estilo y comportamiento para adaptarla a su ideal femenino. Aunque su relación fue marcada por el control, no tuvieron intimidad hasta casarse, cuando ella ya tenía 21 años. Con el tiempo, Priscilla Presley ha compartido que, aunque amó profundamente a Elvis, su juventud e inmadurez, sumadas al carácter dominante de él, la llevaron a perder su autonomía. Su historia de amor, dice, estuvo marcada tanto por afecto como por dolor y control. Tras casarse y tener a su hija Lisa Marie, Elvis se convierte en el actor mejor pagado de Hollywood, pero su carrera comienza a decaer conforme prioriza la cantidad sobre la calidad de sus películas. La cultura cambia rápidamente. Elvis, incapaz de seguir ese ritmo, empieza a quedarse atrás. Su fortuna disminuye, su popularidad se apaga, y entonces una tragedia lo impacta. El asesinato de Martin Luther King en Memphis, su ciudad natal y cuna de la música que tanto lo marcó. Elvis rechaza la idea de hacer un especial navideño superficial propuesto por el coronel Parker. Siente que ha perdido el rumbo y decide recuperar su voz auténtica. Con el productor Steve Binder, replantea completamente el proyecto, ignorando por primera vez la opinión del coronel. En el especial, sorprende al público apareciendo con su icónica chaqueta de cuero negra y cantando con la energía de sus inicios. El público lo ovaciona, y Priscilla lo observa emocionada desde bambalinas. Sin embargo, los ejecutivos, indignados por el giro del programa, amenazan con demandas al ver que no tiene nada de navideño. En medio del caos, se conoce la noticia del asesinato de Robert Kennedy. Steve sugiere incluir un mensaje político, pero Parker se opone tajantemente. Aún así, Elvis decide actuar. Pasa la noche escribiendo una canción que hable del dolor, la esperanza y el cambio, decidido a cerrar el especial con un mensaje que realmente tenga sentido. Al día siguiente, el coronel Parker llega al estudio esperando que Elvis cierre el especial con una canción navideña. Pero Elvis canta If I Can Dream, una poderosa súplica por esperanza y unidad. La interpretación conmueve a todos, incluidos los ejecutivos, que quedan impactados por la autenticidad y emoción de Elvis. Ha vuelto, no como un ídolo fabricado, sino como un hombre con voz propia.
El especial es un éxito rotundo. Aunque Parker intenta atribuirse el mérito, sabe en el fondo que ya no tiene el control sobre Elvis, y eso lo llena de inseguridad. Esa noche, al intentar apostar en el casino, es confrontado por el dueño del hotel, quien le advierte sobre sus crecientes deudas y los rumores de que Elvis busca un nuevo representante. La presión se intensifica, y el oscuro pasado de Parker finalmente lo alcanza. No es coronel, ni se llama Parker. Su verdadero nombre es Andreas Van Quig, un inmigrante ilegal fugitivo de Holanda. Un senador lo enfrenta con la pregunta que temía: ¿por qué huiste de Holanda? Abrumado por la tensión, Parker sufre un infarto y es llevado de urgencia al hospital. Mientras Elvis planea una gira mundial, consciente de que su público va más allá de Estados Unidos, también sabe que el coronel Parker no es la persona adecuada para llevarlo tan lejos. Decide despedirlo personalmente, a pesar de las advertencias de Priscilla sobre el poder manipulador de Parker. En el hospital de Las Vegas, Elvis intenta cortar la relación, pero el coronel, astuto como siempre, lo convence con una oferta irresistible: un show de 6 semanas en el nuevo Hotel Internacional, con todos los costos cubiertos y ganancias para Elvis. Además, promete una gira mundial después del contrato. Elvis, aunque dudoso, acepta. Parker logra mantenerse en su vida una vez más, pero Elvis se entrega al proyecto con pasión. Planea un espectáculo nunca antes visto: orquesta, coristas, luces, coreografías y un diseño escénico ambicioso. Por primera vez en mucho tiempo, siente que está creando arte. En esa época, Las Vegas no era conocida por sus grandes producciones. Sus shows eran simples y secundarios frente a los casinos. Elvis quiere cambiar eso y marcar una nueva era en el entretenimiento de la ciudad. Elvis transformó por completo la escena de Las Vegas. Su residencia en el Hotel Internacional en 1969 marcó un antes y un después en la historia del entretenimiento, elevando los estándares de producción y convirtiéndose en pionero de las residencias prolongadas. Su regreso fue apoteósico, con el público eufórico y Elvis brillando en el escenario. Sin embargo, tras bambalinas, el coronel Parker negociaba con el dueño del hotel para saldar sus deudas, vendiendo el futuro de Elvis a cambio de mantenerlo atado a Las Vegas. Así, sin saberlo, Elvis quedó atrapado una vez más. Aunque seguía soñando con una gira internacional, Parker siempre lo convencía de quedarse, usando el miedo como excusa. La verdadera razón: Parker no podía salir del país por ser un inmigrante ilegal. Elvis, sometido a un ritmo agotador, comenzó a depender de medicamentos para sostener su energía, lo que afectó su salud física y mental. La soledad y el cansancio lo alejaron de sus valores y lo llevaron a ser infiel a Priscilla, quien finalmente decidió dejarlo. Su separación fue un golpe definitivo. Después de años, su gira soñada seguía sin hacerse realidad. Elvis comprendió finalmente que había sido manipulado y controlado por el hombre que decía protegerlo: el coronel Parker. Jerry, uno de los amigos más cercanos de Elvis, descubre la verdad sobre el coronel Parker. No es estadounidense, ni coronel, ni siquiera se llama Tom Parker. Es un inmigrante ilegal holandés que, al no poder salir del país, ha mantenido a Elvis atado a Las Vegas para no perder su fuente de ingresos. Devastado por la revelación, Elvis, agotado física y emocionalmente, sube al escenario esa noche. Pero en medio del show, rompe el silencio y denuncia públicamente a Parker, revelando su verdadera identidad y pidiendo que llamen al FBI. Despide a su manager frente a miles de personas. Sin embargo, Parker responde con una última jugada. Le presenta a Elvis una cuenta falsa de $8 millones, exigiendo pago por todos sus servicios. Sin medios para cubrirla, Elvis se ve obligado a continuar trabajando con él. Vuelven las pastillas y el control médico del Dr. Nick. La prensa comienza a criticarlo duramente. Lo acusan de repetitivo, incoherente y físicamente deteriorado. Priscilla, preocupada todavía por la salud de Elvis, le ruega que busque ayuda y le recuerda que si lo sueñas, es posible. Pero Elvis, derrotado, le responde con tristeza: ya no tengo sueños. El 16 de agosto de 1977, muere a los 42 años de un paro cardíaco. Su muerte conmociona al mundo. Los medios le rinden homenaje. Unas semanas antes de morir, aún subió al escenario, débil físicamente, pero con la voz y el alma intactas. Fue su último acto de entrega total al público. A pesar de sus caídas, Elvis Presley brilló con una luz única que sigue viva. Su legado no solo transformó la música, sino también la forma en que entendemos el arte, la cultura y la identidad. Y así concluimos esta mirada fascinante al legado de Elvis Presley, un hombre que transformó no solo la música, sino el mundo del entretenimiento y la cultura popular para siempre. Si te ha gustado este viaje al corazón de la vida de una de las figuras más icónicas de la historia, no olvides darle like al vídeo, suscribirte al lado oscuro de la fortuna y activar la campanita para no perderte más historias de aquellos que llegaron a la cima, pero a veces también se perdieron en el camino.